Buenas noches. El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza agradece la presencia de todos en el segundo día de la séptima jornada científica COVID-19, una pandemia que también afecta a los niños, en dedicación al Dr. Jesús Félix Iglesias. En el día de hoy tendremos 3 temas, los cuales serán, en primer lugar, COVID-19 en pediatría, impacto en la salud respiratoria, por el Dr. Alcedo Hernández. En segundo lugar, un caso clínico impartido por la doctora Carla Lee Kim, isquemia cerebral en COVID-19 pediátrico. Y para terminar, tendremos la participación del Dr. Barnaby Gómez con el tema Estudio de imágenes en pacientes con COVID-19 pediátrico, lo que el clínico debe saber. Las preguntas podrán ser realizadas en el momento a través del chat que se encuentra en pantalla y respondidas por los respectivos expositores. Iniciaremos la exposición de hoy con el Dr. Alcedo Hernández. El Dr. Alcedo Hernández se graduó de pediatría en el Hospital Infantil Dr. Robert G. Cabral, donde posteriormente realizó la subespecialidad en neumología pediátrica en el Hospital Infantil de México Dr. Federico Gómez. Actualmente es el gerente del servicio de neumología pediátrica del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Esta noche nos trae el tema COVID-19 en pediatría, impacto en la salud respiratoria. Con ustedes, el Dr. Alcedo Hernández. Buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta cita virtual en la séptima jornada científica del Hospital Hugo Mendoza. Es un honor para mí participar de esta fiesta científica y gracias a los organizadores por la invitación. Hoy vamos a hablar sobre el tema que nos atañe en lo que vivimos día a día, esta pandemia, lo que es el COVID-19 y el impacto en la salud respiratoria de los niños. Veremos, sobre todo en los casos de niños que tienen enfermedades respiratorias crónicas, cuáles son los aspectos que tenemos que tomar en consideración y algunos puntos de vista, pistas y pinceladas de la fisiopatología de esta enfermedad. Desde que se describió la enfermedad del SARS-CoV-2, se definió como una neumonía difusa de origen desconocido. Desde el inicio se pensaba que era un virus hasta que se pudo confirmar. Luego se caracterizó un síndrome que se denominó COVID-19, con manifestaciones que van desde síntomas de vía aérea superior leve hasta una neumonía severa con manifestaciones sistémicas e inflamatorias en varias partes del cuerpo. En los niños se ha demostrado, ya en los 7 meses que tenemos luchando con este virus, de que la evolución y la severidad es distinta a los adultos, generalmente con una tendencia más hacia ser un cuadro más benigno, pero es una población susceptible, generalmente manejan buen pronóstico, pero es un reto epidemiológico para todos los pediatras. Y se ha recomendado desde el inicio poner interés en los pacientes con patologías crónicas, tanto en adultos como en niños, especialmente las respiratorias. Sabemos desde que se reconoció que era un virus volátil de transmisión principalmente respiratoria, que la cercanía, la convivencia, tiende a aumentar el contagio. ¿Por qué? Porque este virus vive en las secreciones respiratorias. Cuando tosemos, pueden llegar nuestras secreciones de mayor diámetro, hasta de menores de 10 micras, hasta 10 metros por segundo, hasta 2 metros. En expiración y expiración normal las secreciones pueden llegar hasta 1 metro y si estornudamos o hacemos un esfuerzo mayor como cantar o gritar pueden llegar hasta 6 metros y se ha demostrado que estas partículas pueden aerosolizarse incluso con menos carga viral, pero pueden llegar a ser contagiosas en ambientes cerrados muy cercanos, sobre todo que tienen poca circulación de aire. Estas partículas, sobre todo las de mayor diámetro, tienden a impactarse en la mucosa respiratoria superior, dígase en la nariz, y la carga viral se hace mayor y luego va desencadenando lo que es la migración de este virus al unirse a este receptor, que aquí vemos una imagen de microscopía electrónica donde vemos la proteína Spike o S del virus, unida al receptor del AC2, del inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que está presente principalmente a nivel de la mucosa respiratoria y que va disminuyendo mientras la vía aérea se va haciendo de menor calibre, pero donde está más presente y más expresada es en la vía aérea superior. Lo que se hipotetiza desde el inicio es que el virus se fija a este receptor por medio de una transcriptasa
y luego migra a la vía aérea inferior. Luego, nuevas teorías han apuntado, viendo en esta imagen de que los receptores no son tan frecuentes en la vía aérea inferior, de que hay otros mecanismos para que el virus llegue. Incluso el mismo virus puede llegar a la vía aérea inferior y unirse a otros receptores que no es solamente el AC2. Aquí vemos un esquema de lo que sería la fisiopatología hipotetizada del virus, donde el virus se une a la proteína spike, a la proteína S, por medio de esta transcriptasa, y hace que se une a la enzima convertidora de angiotensina 2 y bloquea los efectos de esta, que tienden a ser antifibrosis, antiinflamación, antioxidante y vasodilatación. Y lo que promueve es el efecto de AC1, que incrementa la atrofia, la fibrosis, la inflamación, es prooxidante y vasoconstricción y daño tisular, llevando incluso a lo que son las alteraciones de la coagulación descritas en esta enfermedad respiratoria severa. En la evolución todo va de días. Los primeros 5 días, que es el estadio inicial o el estadio 1, donde está la respuesta viral, donde la gran carga de virus se une en la mucosa respiratoria, se manifiesta con un cuadro constitucional leve, fiebre, tos seca, puede haber síntomas gastrointestinales, diarrea. El paciente puede tener algunas alteraciones leves en laboratorio, pero un porcentaje muy mínimo de estos pacientes puede pasar al estadio 2 o la fase pulmonar, que está entre las 2A y 2B, donde ya pueden aparecer disnea, donde puede aparecer hipoxia, con alteraciones gasométricas y de saturación, pueden aparecer ya anomalías radiológicas, aumento de las transaminasas, alteraciones inflamatorias de la procalcitonina, y si este cuadro progresa, pasa al estadio 3, que es la fase hiperinflamatoria. Es un daño a nivel tisular más inflamatorio del propio virus, que ya llega el cuadro de distrés respiratorio, choque, falla cardíaca, elevación de los marcadores inflamatorios, sobre todo los marcadores de tipo ferritina, troponina, dímero D, etc. Y este cuadro en niños generalmente se queda entre leve y moderado. La gran mayoría de los niños reportados, muy pocos han llegado a cuidados intensivos. Aquí le pongo el cuadro, el esquema de que pueden haber cuadros leves, y esto se extrapola a lo que son las infecciones respiratorias agudas. Leve, moderado, severo, crítico, y nosotros los pediatras tenemos que tener alerta siempre, sobre todo en las poblaciones menores, de que no hayan signos de dificultad respiratoria, de sepsis, de deshidratación, de que el niño tenga tolerancia a la vía oral y tenga un buen estado general. Y en los casos moderados, ya poner mayor alarma en los pacientes que requieran internamiento. Pese a que la neumonía por COVID cumple con criterios de diagnóstico de síntomas respiratorios agudos, esto ya en los casos graves, tiene características distintivas que la convierten en una enfermedad específica. Hay pacientes que pueden tener una respiración normal y tener hipoxia, por eso es muy importante siempre medir la saturación de oxígeno en niños que sospechemos que tengan historia epidemiológica y que tengan síntomas subjetivos de COVID, pacientes que vienen con disnea, pacientes que vienen con hipocapnia, hipercapnia, y que pueden ser sensibles a la posición prona o no. Esto en los casos graves. La gravedad va a depender del huésped, generalmente de la reserva fisiológica pulmonar y las comorbilidades, la capacidad de respuesta ventilatoria del paciente a la hipoxemia y el tiempo que transcurre entre el inicio de la enfermedad y la observación en el hospital. Estos pacientes pues siempre tienen que tener, lo ideal es tener una atención médica, ya sea virtual o, si se puede, presencial, cuando aparecen los síntomas inmediatamente. Y se han descrito en pacientes ya internos en cuidado intensivo que puede haber una neumonía tipo L, que tiene baja elastancia, es un pulmón más expandible, poco colapso, un índice ventiloperfusorio bajo y bajo peso pulmonar. O un tipo H, que se caracteriza por un paciente con alta lactancia y tiene un alto peso molecular con alta reclutabilidad. Si pueden ver, estas son imágenes de tomografías de pacientes que estuvo en cuidado intensivo y ven en este paciente la ocupación alveolar importante que hay con afección intersticial bilateral. Un dilema que lo recalco siempre y se han preguntado varios autores es qué pasa con los niños, por qué los niños tienen menos tendencia a hacer cuadros de COVID más severos. Por ejemplo, en los niños
se expresa en estudios que hay mayor expresión del AC2, hay una inmunidad entrenada. Generalmente el niño por lo menos en los primeros 2 años recibe un bombardeo de vacunas con refuerzos programados que estimulan la inmunidad y tienen una mayor proporción de linfocitos B y T y de natural killer. En los adultos, pues ya hay más comorbilidades, hay menor expresión del AC2 y disminución constitucional de la respuesta inmune, mientras más avanza la edad y se asocia a otras comorbilidades. ¿Cuáles serían los criterios de ingreso de un paciente con un cuadro respiratorio sospechoso a COVID? Paciente que tenga hipoxemia, los lactantes de menores de 1 año, hipoxemia o dificultad respiratoria, niños con mayor riesgo de enfermedad grave, niños con neumonía con compromiso radiológico bilateral, fiebre persistente, a pesar de que tengan un buen estado general. Todavía no sabemos la evolución de estos pacientes clara, a pesar de que se haya esquematizado, pero para gente que tiene compromiso radiológico hay que poner una alerta en esto. Rechazo a la alimentación y la historia, los niños menores de 1 a 3 meses, y en este cuadro tomar en cuenta las enfermedades crónicas que puede tener este paciente concomitantemente. Y siempre tratar de comunicarse con cada subespecialidad que esté enterada o interesada, en este caso ya sea un paciente hematológico, neumológico, nefrológico o de oncología, por ejemplo. En las imágenes de tórax lo voy a tocar someramente. Lo que se ve generalmente es una opacidad en vidrio de pulido, que puede ser progresiva entre los primeros 5 a 8 días, con aumento de la extensión de las opacidades, que va de foco de pavimentado loco, crazy paving, y consolidación. Y la etapa de 9 a 13 días puede haber aumento de las opacidades en vidrio deslustrado, vidrio despulido, con focos de consolidación en un punto máximo. Un signo que se ha descrito en niños, que se descubrió en las primeras reportes de China, el signo del atolón o del halo invertido, que se ve principalmente en tomografía. Generalmente estas lesiones se localizan más hacia las bases y tienden a ser bilateral. No es que haya un signo patognomónico, pero generalmente predomina lo que es el parchado hacia las líneas pleurales de tipo intersticial. Este es un caso de un paciente de 7 años que tuvimos en el hospital, que con antecedentes importantes de hemoglobinopatía SS o falsemia, que tenía anexo epidemiológico, aunque ya en esta etapa el anexo epidemiológico no importa mucho, pero todos tenemos que preguntarlo y enfocarnos en el contacto con sintomático respiratorio, con fiebre, dolor torácico, y se maneja como un síndrome torácico agudo, neumonía bilateral, anemia severa, se le da manejo para el síndrome torácico agudo y corrección del déficit en la anemia. Y vemos aquí cómo era en esta radiografía, donde había patrones nodulares, en la tomografía, patrones nodulares difusos con incluso fusión pleural leve, derecha, pero el problema era bilateral. Dentro del nexo epidemiológico y todos los pacientes que tienen con síntomas respiratorios en esta etapa, tenemos que pensar en la infección por SARS-CoV-2. Y este paciente estaba positivo. Se manejó y tuvo un buen pronóstico. En los hallazgos en revisiones grandes, comparándola con adultos, la tomografía, hasta un 50% se observó una consolidación o signo del halo circundante, como lo expliqué. El 60% tenían opacidad de vidrio desmerilado, 20% infiltrado reticular fino, 15% de los pacientes presentaron pequeños nódulos y un 33% presentaron una desaparición de esas lesiones progresivamente a los 2 a 3 meses. Hay reportes, sobre todo en medicina de adultos, de secuela fibrótica pulmonar y hay estudios que están ya por llevarse en cuanto a lo que es la secuela pulmonar que puede dejar el COVID, valorando la función pulmonar posterior. Ya enfocándonos en los grupos de riesgo, yo realmente no voy a tratar la parte terapéutica, la voy a dejar en la próxima conferencista. Enfocándonos ya en los grupos de riesgo y lo que es del interés de la neumología pediátrica, se puso desde el inicio el asma como un factor de riesgo. Se fue disminuyendo, se vio que el asma controlada, que por definición quiere decir el paciente
que no ha requerido uso de esteroides, ciclo de esteroides recientemente, por lo menos en los últimos 6 meses, que no ha requerido rescate a nivel de atención hospitalaria en el último año, que no ha tenido internamiento, que lleva una calidad de vida adecuada, dígase atención a la actividad física, dígase ausencia o presencia ausencia de síntomas respiratorios nocturnos y que tiene una función pulmonar normal, no tiene riesgo aumentado para el COVID. A contrario, sí el paciente que tiene asma grave, que es el paciente que no está controlado. Las otras patologías que englobamos, la fibrosis quística, la displasia broncopulmonar, los pacientes que tienen dispositivos de ventilación artificial como traqueostomía o que tienen ventilación mecánica de oxigenoterapia domiciliaria. Yo hice una revisión en PubMed, por ejemplo, hace 2 semanas, no puse la fecha exacta aquí, pero si pones COVID-19 aparecen 49.907 artículos. Si ponemos COVID-19 en niños, aparecen 3.980 artículos. Y si es de 0 a 18 años, 1.285. Si buscamos, dentro de todas estas revisiones, en pediatría hay 148 revisiones, hay miles de reportes y hay series de pequeños casos. En pediatría todavía nos quedamos un poquito cortos con respecto a los adultos. Hay muy pocos reportes de niños con condiciones respiratorias crónicas y mucho menos reportes de la evolución de estos pacientes. La serie más grande reportó 26 pacientes con afección respiratoria crónica, que eran 582 niños, y dentro de esto habían 12 pacientes con asma y 6 con broncodisplasia, y de esto algunos fueron admitidos a UCI, aunque no fue muy clara la evolución de esos pacientes. No estuvo reportada adecuadamente. Por ejemplo, las enfermedades, hablando ya de asma, los virus respiratorios son estacionarios. Incluso tenemos reportes, este es un estudio publicado de pacientes que fueron ingresados por infección respiratoria, 958 pacientes, en los cuales se detectó un virus. Y vemos aquí que el coronavirus estacional está presente en todo el año. Está presente en la mayoría de todo el año, sobre todo aumenta en invierno, pero está presente. Y es uno de los principales desencadenantes de crisis de asma. Pero con el SARS-CoV-2 hemos visto lo contrario. Los pacientes que se han ingresado por asma no han tenido, con historia de asma y COVID positivo, el asma no ha sido lo que lo ha empeorado en la mayoría de los casos. Eso todavía está en discusión y existen algunas teorías. ¿Qué hacemos con un paciente que tenga asma y llegue con síntomas de COVID? Sí es cierto que uno de los síntomas más frecuentes de COVID es la tos, la dificultad respiratoria asociada con tos. Está asociado con tos y asociado con dolor de garganta, aunque el niño asmático generalmente puede empezar con la tos y el distrés respiratorio, ausencia de síntomas constitutivos o de fiebre. Por eso hay que enfocarnos en el antecedente, la historia clínica, el patrón y el incremento de los síntomas, como fue la presencia o no de sibilancias. No se ha detectado ni se ha reportado el índice alto de sibilancia presente con COVID. Generalmente es un pulmón húmedo que puede haber crepitante o puede ser sibilante, puede ser silente incluso, pero no tanto sibilancias por COVID específicamente. Pero dado y viene el caso de la pandemia que vivimos, hay que tener siempre sospecha de COVID en pacientes que tengan crisis de asma. Y tenemos que buscar siempre orientar a los padres y a los tutores que busquen ayuda en un paciente con asma que tenga un deterioro, sobre todo pensando en las probabilidades de un COVID. Una de las dudas que tenemos es que en los pacientes, en los primeros reportes de China, por ejemplo, entre de las enfermedades comorbilidades, que se hablaba de enfermedad del EPOC, de la diabetes, de enfermedades respiratorias crónicas, el asma fue reportada muy pocas veces. Se ha hipotetizado que los esteroides inhalados pueden tener algún factor protector. Esto viene de estudios experimentales de citología de epitelio respiratorio que se hicieron con unos pacientes, y se ve que en los pacientes que estaban usando el esteroide de manera continua tenían a tener menos expresión del AC2 y de la
de la transcriptasa, que es la que ayuda a unir el virus al AC2, la proteína S al AC2. Los pacientes asmáticos en ese estudio, que además eran raza afroamericana y diabetes mellitus, tenían una mayor expresión de ambos genes, lo que podría explicar, teorizando, la posible mala evolución en estos grupos de riesgo. Tomarlo como grupo de riesgo, y la diabetes se toma como un grupo de riesgo muy alto. Y diabetes y asma, pues es un riesgo más alto todavía. En el hospital de Zurich se hizo, ya tomaron, estos son datos más crudos, se vieron 49 pacientes en los primeros 4 meses de la pandemia, 49 asmáticos. Esos pacientes, la mayoría, se manejaron en la casa, hubo un 30% que se ingresó y hubo un 9% que llegó a cuidado intensivo. Ese 30% se ingresó porque al principio de la pandemia, en septiembre medio con asma, y todos la mayoría de pacientes asmáticos con COVID positivo se ingresaron al inicio de la pandemia. Y estos fueron los síntomas que tuvieron: asintomáticos, solo fiebre, síntomas de respiratorio superior, neumonía y exacerbación en 10 pacientes. Para que vean que la exacerbación fue el menos reportado. Y el tiempo de hospitalización de estos casos fue de 6, más o menos 5 días. Estos pacientes, la terapia solo requirió, como 4 pacientes requirieron ventilación invasiva, y la mayoría de los pacientes fueron oxígeno o no tratamiento. Muchos usaron terapia experimental para COVID, como era la hidroxicloroquina, que usaba mucho al inicio, la citromicina y uso, pues, de antibióticos. De 11 asmáticos, de 46 ingresados por COVID, el asma no tuvo asociado el motivo de ingreso ni a la evolución severa del paciente. En Italia se reportó un asmático de 40 pacientes que se ingresaron en un hospital, y un asmático de 24 niños en un hospital de China se detectó coinfección con Mycoplasma pneumonia, 18% influenza, o sea que hay alto índice todavía de coinfección, recordando la gráfica previa que le hablé de los virus estacionales que tenemos presentes siempre. Un dato importantísimo que hemos vivido los pediatras de manera de experiencia es que el aislamiento y la cuarentena por COVID ha disminuido el índice de recaídas de asma y de internamiento por asma. Si comparamos los años 2020, 2019, 2018, 2017, vemos como en esta misma época, cómo aumentaba, era más alto el índice de admisiones, la presencia de infecciones respiratorias ha disminuido drásticamente, aunque la presencia de polen, medido a nivel ambiental, es más o menos igual, no ha habido incremento de las crisis, y la contaminación ambiental ha disminuido drásticamente por disminución de la movilidad de los automóviles y las industrias. Y esto ha tenido, vamos a poner que un efecto beneficioso en los niños asmáticos. Igual, esto recalca que el asma no ha sido un factor de riesgo para severidad del COVID, comparándolo con otras enfermedades crónicas. Normalmente lo requerido es que sigamos las guías en el asma, la guía de manejo. La última modificación de la guía GINA del año 2019, en mayores de 12 años, esto no califica para niños menores, recomendó incrementar el uso de los esteroides inhalados combinados con broncodilatador de acción rápida, que es principalmente el formoterol, una combinación de formoterol y budesonida, que es la que más está disponible, para usarlo incluso en crisis o en rescatador, lo que aumenta el uso del esteroide y puede incrementar el efecto beneficioso en cada paciente, y teorizando lo que le enseñé, que puede disminuir el índice de exacerbaciones y disminuir el riesgo de COVID, probablemente. Nunca en medio de esta pandemia quitemos los medicamentos del paciente. El paciente tiene que tener una hoja descrita con su tratamiento, ya sean los esteroides inhalados, en conjunto o no con los atoilocotrienos. No abandonar el uso de los esteroides nasales en pacientes con rinitis alérgica, evitar los exacerbantes en la casa, cuidar con los desinfectantes, olores, cloro, etc. Asegúrese que todos los pacientes tengan su plan de acción claro, el uso del picoflujo,
si es necesario, cuándo usar un ciclo corto de esteroides y mantener comunicación telefónica o virtual con los pacientes. Evite el uso de micronebulizaciones porque puede incrementar la diseminación del virus por aerosolización, y lo ideal es usar siempre el inhalador de dosis medida que se está usando en la mayoría de los hospitales, que eso ha sido un logro que muchos hospitales y los pediatras pues se han más concientizados en el uso de los inhaladores de dosis medida. Evitar la espirometría siempre y cuando no sea necesaria, en estos pacientes que es un protocolo de desinfección y de cuidado de bioseguridad, y siga los estrictos protocolos de control de infecciones. Siempre estar atento a los avisos de salud pública y tratar de controlar lo que es el uso de la inhaloterapia por nebulizadores. Otro grupo de pacientes crónicos que vemos nosotros los neumólogos pediatras son los pacientes con fibrosis quística, y estos son datos traídos igual del Hospital de Niños de Zúrich, donde ellos vieron 13 pacientes y los síntomas fueron fiebre, afección de vías respiratorias alta, neumonía, exacerbación asociada al COVID. De estos pacientes, la gran mayoría, a diferencia de los asmáticos, pues sí requirieron internamiento, y un 12% se manejó en su casa. Otro fue un 38% que fueron a UCI, pero no hubo mortalidad. En el índice global de fibrosis quística, en adultos y niños, vemos aquí que el grupo de entre 30 y 49 años fue mayor, a diferencia de los niños entre 0 y 11 años. Los pacientes con broncodisplasia pulmonar, que fueron 9 descritos en esa serie de hospital, recuerden que estos son descripciones de pacientes que se manejaron en ese hospital con esa patología clara. Pacientes requirieron terapia respiratoria, hubo más de 5 pacientes que requirieron ventilación invasiva, otro ventilación no invasiva, oxígeno por alto flujo, por cánula nasal, y otros que no requirieron tratamiento. La mayoría de los pacientes requirieron tratamiento con tratamiento experimental, azitromicina, antibióticos, etc., y no hubo reportes de muerte. La mayoría de estos pacientes igual se manejaron internos por observación, la gran mayoría. Todos tuvieron, pues sí, exacerbación la gran mayoría, exacerbación de su cuadro de base, recordando que la displasia broncopulmonar es un problema obstructivo que tiende a ser exacerbación asociada a virus. Y este fue el caso del COVID. Hay que poner mucha atención a estos pacientes. Ya para terminar, recordar que debe asegurar que los pacientes que tengan una enfermedad crónica, sobre todo el asma, sigan con su esquema terapéutico y sus esteroides inhalados. En los pacientes que tengan asma severa deben seguir su terapia biológica o de inmunoterapia. El uso de la telemedicina y comunicación con el paciente, ya sea por medio del hospital o directa con el médico, es muy importante en las enfermedades crónicas. No se recomienda, mientras se controle este virus, bajar un escalón terapéutico de los medicamentos controladores, y debe tener todo paciente tener un plan escrito del manejo de su patología. Es razonable pensar que este grupo de pacientes está en alto riesgo de enfermedad severa, todavía no bajemos la guardia, tratar de que nuestros pacientes estén siempre en el escalón verde controlado, y se recomienda que se hagan guías para niños, porque realmente no hay, la experiencia, como le dije, de niños todavía es muy anecdótica, y no hay reportes y datos clínicos globales todavía para tener una consejería efectiva y manejo de estos casos. Muchas gracias. A continuación tendremos la participación de la médico interna Carla Lee Kim con el caso clínico isquemia cerebral en paciente COVID-19. La doctora Kim es médico interno de la Universidad de INTEC. Nos trae a continuación un caso clínico titulado isquemia cerebral en COVID-19 pediátrico. A continuación, la doctora Carla Lee Kim. Hola, mi nombre es Carla Lee Kim y les voy a presentar un caso clínico sobre un accidente cerebrovascular secundario a la COVID-19 manejado por la doctora Claribel Silva. En esta presentación les voy a dar una pequeña introducción sobre la COVID, sobre el virus y sobre sus formas de neuroinvasión y neuropatogenicidad, además de presentarles el caso clínico. Comenzando, sabemos que el virus fue detectado por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, a los finales del 2019. Y ya para el 11 de marzo del 2020, fue
declarado por la Organización Mundial de Salud como una pandemia. Hasta ahora no se han detectado tantos casos en pacientes pediátricos como en adultos, pero se puede saber que un 7.3% de todos los casos en Estados Unidos son pacientes pediátricos. Los valores de incidencia real en los pacientes pediátricos no se conoce muy claramente debido a que las pruebas diagnósticas se priorizan más en pacientes adultos y en aquellos con comorbilidades severas. Además de afectar el sistema respiratorio, la COVID también puede afectar otros sistemas del cuerpo, como el neurológico, cardiovascular, hematológico, etc. Vamos a hablar más en esta presentación sobre las afecciones en el sistema neurológico. Y las presentaciones de esta enfermedad en este sistema no son muy claras, son bastante tenues a los inicios de la enfermedad, pero ya mientras va avanzando puede culminar en convulsiones, ataxias e incluso accidentes cerebrovasculares. Hablando un poco más del virus, este tiene 7 serotipos, de los cuales 4 se han relacionado a resfriados normales y los otros 3, bueno, ya sabemos. El genoma del SARS-CoV-2, que es el virus protagonista de la pandemia actual, codifica a 4 proteínas estructurales, que son la S para spike, M para membrana, N para nucleocapsid y la E para envelope. La proteína S es la protagonista para la infectividad y la patogenicidad de esta enfermedad, debido a que esta tiene la capacidad de identificar y adherirse a los receptores de membrana en las células huésped, que en este caso serían los receptores de las enzimas convertidoras en angiotensina tipo 2. Lamentablemente, hasta hoy día todavía no se ha definido correctamente los mecanismos tanto de neuroinvasión como de neuropatogenicidad, pero yo voy a tratar de una manera bastante simple de explicarle lo que ya se sabe hasta ahora. En cuanto a los mecanismos de neuroinvasión, tenemos 2, uno directo, uno indirecto. El indirecto sería mediante la sangre y el sistema linfático que llegue a la barrera hematoencefálica y la cruce, o que también haga una infección de los plexos coroideos porque el virus se ha encontrado tanto en tejido encefálico como en líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, la invasión directa sería ya por inoculación directa, valga la redundancia, del virus en la nariz, y cruce la lámina cribosa e infecte los bulbos olfatorios. Luego de eso viajaría al sistema nervioso central por proyecciones transsinápticas. Otra manera en la cual podría infectar el virus al sistema nervioso sería por el acoplamiento a los receptores ECA2 que les mencioné anteriormente, que están altamente expresados en la mucosa olfatoria. Esta última teoría se podría explicar por la presencia de hiposmia o anosmia en los pacientes de COVID. En cuanto a la neuropatogenicidad, se podrían destacar 2 maneras en las cuales el virus puede afectar el sistema nervioso central. Uno sería por una hiperactivación de los factores inflamatorios. Cuando hay una sobreestimulación y hay una salida muy grande y fuerte de lo que son las citoquinas inflamatorias, estas van a alterar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y crear una cascada neuroinflamatoria. Entonces, esto puede causar edema cerebral, lo cual se ha confirmado, esta teoría se ha podido confirmar con una buena respuesta que han tenido estos pacientes al uso de esteroides. Otra consecuencia a base de esta neuroinflamación sería la hiperactivación de los receptores de glutamato, por lo cual podría haber una hiperexcitabilidad neuronal y causar convulsiones. Otra manera es la hipoxia. Cuando hay una afección grave de los alvéolos en los pulmones, puede haber hipoxia ya a nivel cerebral, y esto puede llevar a muchísimas consecuencias, entre una de ellas el accidente cerebrovascular. Y otro factor que puede contribuir a esto serían las alteraciones que hay en los sistemas de coagulación, que se manifiesta esencialmente en las alteraciones de los valores de dímero D y de las plaquetas.
En conjunto, esta neuroinflamación y las alteraciones del sistema de coagulación causan lo que se conoce hoy día como el síndrome de respuesta inmune trombótica asociada a COVID, o RITAC en sus siglas en español. Ya entrando al caso en sí, se presenta un paciente masculino de 6 meses de edad proveniente de Nagua, República Dominicana, a la sala de emergencias. Este paciente se presenta por tener una fiebre termometrada de 39 grados Celsius, sin predominio de horario y sin respuesta a medicamentos antipiréticos tipo acetaminofén. Además, la madre refiere a una dificultad respiratoria y le explica como respiraciones rápidas y forzadas de 3 días de evolución. La fiebre tenía 10 días de evolución. En cuanto a los antecedentes patológicos personales, se conoce que el paciente fue producto de un parto pretérmino de 32 semanas de gestación. Este fue posteriormente ingresado por 12 días debido a una amebiasis intestinal y un mes luego de haber egresado después de esa amebiasis fue ingresado nuevamente por una nefropatía que está todavía en investigación. El paciente no tiene ninguna alergia. En cuanto a los antecedentes patológicos familiares, se conoce que el padre del paciente estuvo ingresado y positivo a la prueba de la COVID-19 durante 10 días. Se realizó una radiografía de tórax en la cual se visualizó un infiltrado alveolar en el lóbulo derecho. Por lo tal, se ingresó como una neumonía atípica, probable SARS-CoV-2, y se inició con un manejo de claritromicina 15 mg por kilogramo y ceftriaxona 50 mg por kilogramo. Se realizaron pruebas analíticas y los datos positivos obtenidos de esta fueron los siguientes. TPT 47.3 segundos, dímero D 523 nanogramos por mililitro, BUN 22 miligramos por decilitro, creatinina 2.14 miligramos por decilitro y sodio 151 miliequivalentes por litro. La prueba de COVID se le realizó al paciente y esta salió positiva, por lo cual se inició el medicamento hidroxicloroquina 6.5 miligramos por kilogramo. Luego de 7 días de estancia en el centro, este fue egresado bajo condiciones generales estables. 3 días luego de haber sido egresado, el paciente se presentó nuevamente al servicio de emergencias debido a que mostraba un cuadro de movimientos incoordinados caracterizados por desviación de la mirada, movimientos de la comisura labial y salivación excesiva. Se ingresó como convulsiones a investigar. Se realizó una tomografía craneal en la cual se visualizó un foco isquémico frontal parasagital derecho y parietal izquierdo. Se reconfirmó esta prueba con una resonancia magnética en la cual se hallaron infartos de fase aguda a nivel frontal derecho y parietal izquierdo. Por lo tanto, se inició un manejo con benzodiazepinas tipo midazolam 0.5 miligramos por kilogramo SOS para el control de las convulsiones. Y ya para evitar las crisis, se manejó con levetiracetam 14 miligramos por kilogramo y ácido valproico 15 miligramos por kilogramo. Al 8º día de su estancia, el paciente presentó un desbalance hidroeléctrico tipo hipernatremia con 168 miliequivalentes por litro, el cual fue manejado en las posteriores 24 horas sin ninguna complicación. En conclusión, tras 15 días de su estancia, el paciente fue egresado bajo las siguientes condiciones: sin dificultad respiratoria, no convulsiones por más de 72 horas y no desbalances hidroeléctricos. Esperamos que este caso le haya sido de ayuda y pueda ser una manera de exhortarles a todos los servidores de salud que los pacientes pueden tener presentaciones muy variadas y muy floridas, en especial aquellos pediátricos y los adultos mayores que son los extremos de la edad. Muchas gracias por su atención. Concluimos nuestra jornada con la interesante disertación del Dr. Barnaby Gómez. El Dr. Barnaby Antonio Gómez Melo
Es egresado del Hospital Salvador B. Gautier en radiología, con entrenamiento en neuroradiología en el Hospital Clínico San Carlos en Madrid, España. Es profesor adjunto de radiología de la Escuela de Medicina de UNIVE, profesor de escenografía de la Fundación Docente en Imágenes Médicas y Cardiovasculares y el gerente del Departamento de Imágenes del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. A continuación nos ofrecerá el tema Estudios de imágenes en pacientes pediátricos con COVID-19, lo que el clínico debe saber. A continuación, el Dr. Barnaby Gómez. Mi nombre es el Dr. Barnaby Gómez, médico radiólogo. Estaremos hoy presentando el tema Estudio de imágenes en pacientes pediátricos con COVID, lo que el clínico debe saber. Importante porque en la misma estaremos enseñándole al clínico cuáles son las recomendaciones de imágenes en estos pacientes, así como también cuáles son los hallazgos típicos y atípicos que se presentan de manera tal de que al clínico observarlo pueda identificarlo y así tomar conductas. El contenido de esta presentación es el siguiente. En el mismo vamos a estar enseñando qué es lo que es el patrón en vídeo de ilustrado, cuáles son los hallazgos de imágenes en pacientes pediátricos, cuál es el curso evolutivo de esta enfermedad por imágenes, cuál es la clasificación de consenso en la que se ha llegado de esta patología en pacientes pediátricos, cuáles son las recomendaciones de imagen según el contexto clínico en el que se presenta el paciente, así como también cuáles son los estudios de seguimiento, tanto en pacientes que están hospitalizados como en pacientes post-recuperación. Tendremos al final una conclusión basada en todas las recomendaciones que dan los expertos internacionales, así como también una pequeña evaluación práctica. Algo importante a tener en cuenta es que existe poca literatura relativa a lo que son los hallazgos de imágenes en pacientes pediátricos con COVID, debido al hecho esto probablemente a que existe una muy baja incidencia de estos pacientes, así como también al uso limitado de las radiaciones y por sus efectos en los pacientes pediátricos. También tener en cuenta también respecto a estos pacientes que los estudios de imágenes son en ocasiones un tanto inespecíficas, sobre todo aquel que se considera el estudio de primera línea en pacientes pediátricos, que es la radiografía. Esta tiene una sensibilidad en cuanto al diagnóstico muy baja, por lo que no se recomienda para diagnosticar. De hecho, ningún estudio de imágenes se recomienda como diagnóstico, salvo, como vamos a ver más adelante, en un caso específico. Todos los datos que vamos a presentar en esta conferencia han sido obtenidos de la literatura existente, así como también de los consensos internacionales para los pacientes de imágenes en pediatría. ¿Qué es el patrón en vídeo ilustrado? No es más que una opacidad de baja densidad en la cual se pueden visualizar las estructuras vasculares y pulmonares en las imágenes. Podemos ver un ejemplo aquí en el cuadro superior izquierdo, donde tenemos un cristal. Tiene la particularidad de que a través de él podemos visualizar las estructuras que se encuentren detrás de él, aunque no de forma muy clara y sí muy borrosa. Entonces, si extrapolamos esto a las imágenes tanto de radiografía como de tomografía, vamos a ver que la definición de patrón en vídeo de pulido no es más que una opacidad en donde a través de ella podemos ver las estructuras vasculares y el parénquima pulmonar. Al lado tenemos entonces una opacidad de baja densidad que permite la visualización de las estructuras vasculares y del parénquima pulmonar. Ese es el punto diagnóstico de lo que es la opacidad en vídeo ilustrado. Es una opacidad que permite la visualización de las estructuras vasculares y del parénquima pulmonar. Si lo comparamos con esta imagen que está más abajo, podemos ver que las estructuras vasculares aquí se borraron y es entonces cuando vamos a diferenciar, es por lo que vamos a diferenciar un patrón en vídeo despulido y una consolidación. En el vídeo despulido puedo ver la estructura vascular y el pulmón. En la consolidación se me borra todo lo que es estructuras vasculares
y patrón pulmonar. Video despulido, ya ejemplos en tomografía. Acuérdense que la definición va tanto para estudios de rayos X como estudios de tomografía. Tenemos aquí un patrón en video despulido en una tomografía en el cual tengo una opacidad de baja densidad que permite la visualización de las estructuras vasculares y del parénquima pulmonar. Igual en este lado tengo una opacidad de baja densidad que permite la visualización de los vasos y el parénquima pulmonar. Aquí entonces tengo una opacidad en vídeo deslustrado también, donde puedo igual ver los vasos, ¿verdad? Dentro de la opacidad, un patrón un tanto reticular que permite la visualización del parénquima pulmonar, algunas broncogramas, que aquí en esta podemos establecer bien lo que es la diferencia entre el patrón en vídeo despulido y la opacidad, porque en esta imagen que se ve aquí, vemos que no podemos visualizar las estructuras vasculares ni el parénquima pulmonar dentro de ellas. Importante a tener en cuenta con respecto al patrón en vídeo despulido es que se puede aplicar el término tanto a la radiografía como a la tomografía. Sin embargo, la detección de las radiografías puede ser muy subjetiva, mientras que en la tomografía la aplicación de la definición es más objetiva. Por ello, el término vídeo deslustrado se emplea con mayor frecuencia en la tomografía que en las radiografías. ¿Cuáles son las causas del patrón en vídeo deslustrado? Bueno, como podemos ver en este cuadro, casi todas las afecciones virales pueden producir el patrón en vídeo deslustrado. Ahí también podemos también incluir algunas que no se encuentran en el cuadro, como lo es el MERS, como lo es el H1N1, y también los pacientes que usan cigarrillo electrónico, que hoy en día está muy de moda. El vídeo despulido, ¿cómo se ve en radiografía? Porque ya lo vimos, lo mostramos cómo se ve por tomografía, ahora vamos a mostrarlo cómo se ve el vídeo despulido, pero en rayo X. En tomografía lo mostramos al principio porque es más fácil para fines didácticos de enseñar la diferencia y cómo hacer el diagnóstico del vídeo despulido por tomografía que por rayos X. Entonces, en radiografía, ¿cómo lo vemos? Vemos igual una opacidad de baja densidad que permite la visualización de los vasos y el parénquima pulmonar. Opacidades de baja densidad que permite la visualización de los vasos pulmonares y el parénquima. Hallazgos de imagen en pacientes pediátricos con COVID. ¿Cuáles son los hallazgos de imágenes específicos en pacientes pediátricos con COVID? Los hallazgos van a ser comunes, casi en el 95% de los casos van a ser hallazgos comunes en pacientes en radiografía de tórax como en tomografía. ¿Qué vamos a encontrar? Opacidades en vídeo despulido, zonas de consolidación, predominio de tercios inferiores, bilateral y periférico. No, los hallazgos en tomografía son los mismos, solo que se le agrega aquí lo que es el signo del halo invertido y que podemos ver algunas lesiones a nivel subpleural. ¿Qué es el signo del halo invertido? Es importante saberlo identificar y reconocer en estos pacientes debido al hecho de que un 50% de los pacientes hacen el signo del halo en los pacientes pediátricos, algo que pasa con menos frecuencia en pacientes adultos. De hecho, el signo del halo está catalogado, como vamos a ver más adelante, como uno de los hallazgos en la etapa temprana. El halo te describen dos formas del signo del halo. El signo del halo como tal y el signo del halo invertido. ¿Cuál es la característica del signo del halo? Bueno, el signo del halo tiene como característica que es un área focal de consolidación bordeada por un área de opacidad en vídeo deslustrado. El halo invertido, como bien dice el término, se invierten entonces los papeles. Entonces tengo un área periférica de consolidación
y un área central en vidrios deslustrados. Se describen estas dos características en la opacidad en vidrios deslustrados. Hallazgos inusuales en radiografía y tomografía, importante, porque si vemos estos hallazgos inusuales, vamos a ver más adelante que podemos hacer alguna categorización en estos pacientes de si son típicos, atípicos o indeterminados. Estos hallazgos inusuales son lesiones unilaterales, ya sea en vidrios deslustrados o consolidaciones, de localización central o difusa, derrame pleural, linfadenopatía, engrosamiento u opacidades peribronquiales. Existen 3 fases por imágenes de lo que es la enfermedad por COVID. Una fase temprana en la cual vamos a ver el signo del halo, una fase progresiva en donde vamos a ver el progreso de la opacidad en vidrios deslustrados y una fase desarrollada en la que se van a ver ya las consolidaciones. Clasificación de las imágenes basado en el consenso internacional a lo que se ha llegado en pacientes pediátricos con COVID, tanto por radiografía como por tomografía. Existen 4 tipos: hallazgos típicos, hallazgos indeterminados, hallazgos atípicos y hallazgos negativos. Los hallazgos típicos, aquí vamos a describirlos tanto por tomografía como por rayos X. Los hallazgos típicos son opacidad en vidrio deslustrado. Bueno, básicamente los hallazgos típicos son aquellos que mencionamos, que son los que comúnmente se van a ver en los pacientes con COVID, que son, ya lo mencionamos. Los hallazgos indeterminados, entonces, son aquellos que vimos que eran hallazgos que se veían de forma inusual, como lo es las lesiones en vidrios deslustrados o consolidaciones periféricas unilaterales, que tengan un patrón difuso y que hayan opacidades o engrosamiento peribronquial bilateral. Si se fijan, en cuanto a lo que es la diferencia de estos hallazgos indeterminados de tomografía y rayos X, la diferencia solamente estriba en que en la tomografía en ocasiones vamos a poder ver el signo de crecipaving o pavimento loco, que pocas veces se ve en estos pacientes. Los hallazgos atípicos, entre los hallazgos atípicos entonces tenemos lo que son las consolidaciones unilaterales, lobales o cementarias, la localización central de las lesiones, ya sea unilateral o bilateral, el derrame pleural, la linfadenopatía. Son hallazgos atípicos por radiografía y que van a ser los mismos hallazgos atípicos que vamos a encontrar en tomografía, solo que en esta vamos a poder visualizar los micronódulos y las cavitaciones. Los hallazgos negativos pues son hallazgos normales, de los cuales ya pues, se ven en estudios normales. Recomendaciones de imágenes según el contexto clínico del paciente. Según el consenso que se ha establecido, se describen 3 escenarios. Y esos 3 escenarios que se han establecido están concebidos bajo el contexto de la condición pandémica en la que estamos. Se describe un primer escenario en donde los pacientes pediátricos presentan cuadros leves. En este caso, la prueba por PCR es el primer paso para el diagnóstico. Si la prueba no está disponible porque se está en un contexto eventual de que hay un colapso del sistema, el paciente, basado a la clínica y al cuadro leve que presenta de ella, se categorizará como un paciente sospechoso positivo. Se le dará tratamiento y de tipo ambulatorio. Las imágenes en este grupo de pacientes no están indicadas, salvo que exista en el paciente alguna comorbilidad de tipo displasia broncopulmonar, tuberculosis, fibrosis quística, alteraciones cardiovasculares. Entonces, ahí sí están indicadas, en este grupo, ahí sí está indicada la radiografía, pero solo para valorar esas comorbilidades. No está indicada la tomografía
a menos que se quiera establecer alguno que otro diagnóstico alternativo, como por ejemplo en pacientes que tengan dímero D elevado, para saber si tiene algún tromboembolismo pulmonar o si el paciente entonces tiene alguna progresión del cuadro. Un segundo escenario en donde hay pacientes pediátricos con cuadro clínico de moderado a severo en un ambiente sin limitación de recursos. Cuando hablamos en este caso de un ambiente sin limitación de recursos, nos referimos al hecho de que el sistema esté funcionando, de que no haya déficit de cama, no haya déficit de personal médico, ni de insumos y equipo de protección. La tomografía está indicada solo si el reporte pudiera influir en la toma de decisión. Tenemos un tercer escenario, paciente pediátrico con cuadros clínicos severos, moderado a severo, en un ambiente con limitación de recursos. Y aquí el contexto de este escenario es un contexto donde hay un sistema de salud que está colapsado y hace falta pruebas, hace falta camas, hace falta ventiladores y demás. En estos casos está indicada los estudios de imagen como evaluación inicial para el diagnóstico de COVID, pero por tomografía, porque sabemos que la radiografía tiene una sensibilidad tan baja que no es útil para usarla como diagnóstico. Se pueden establecer, en este caso, hacer otros estudios también para establecerlo como diagnósticos diferenciales, sobre todo seguimiento a nivel radiográfico, y también usar el estudio como un triaje rápido, de manera tal de tomar decisiones rápidas con pacientes que requieran, ¿verdad?, pues una atención oportuna. Las imágenes de seguimiento en estos pacientes, imágenes de seguimiento en pacientes con cuadro moderado a severo. Está indicada la radiografía como seguimiento, sobre todo para ver cuál es el curso evolutivo del cuadro que presentan, para identificar dispositivos como catéter, sonda y demás. Importante saber de que los protocolos de estudio diario en estos pacientes no están recomendados, sobre todo si el paciente está estable, está entubado o está en una unidad de cuidado intensivo. La tomografía está recomendada si el estudio es indispensable para la decisión del tratamiento. El seguimiento con estudio de imágenes post-recuperación. En pacientes con enfermedad leve o asintomático no se requieren estudios de imágenes de seguimiento, según las recomendaciones, ¿verdad?, de la Sociedad Fleiner. Los pacientes con enfermedades moderadas severas se sugiere una radiografía por la posibilidad de fibrosis pulmonar o datos de atrapamiento aéreo. Independientemente a la condición clínica del paciente, COVID o no COVID, el empeoramiento de la enfermedad respiratoria es indicativo de un estudio de imagen. En conclusión, las imágenes no están indicadas para el diagnóstico del COVID-19, salvo en el contexto pandémico de recursos limitados que mencionamos hace poco, en donde vimos que los estudios de imagen sí están recomendados para un diagnóstico rápido, dada la carencia de análisis de laboratorio, de personal y de cama que pudiera presentarse. Las imágenes no están indicadas en pacientes pediátricos con síntomas leves, a menos que tenga alguna comorbilidad, como mencionamos, o por el empeoramiento del cuadro clínico. Tener en cuenta también que la radiografía es apropiada para la evaluación inicial en pacientes con cuadro moderado a severo. La tomografía en estos casos está indicada si el resultado pudiera afectar el manejo clínico. Tener en cuenta también que en un entorno de recursos limitados, las imágenes pueden realizarse como paso inicial para el tratamiento. Y que el seguimiento radiográfico en pacientes pediátricos con COVID, con cuadro moderado a severo, es apropiada para evaluar la respuesta al tratamiento, deterioro clínico o evaluación de los dispositivos de soporte vital. Las imágenes post-recuperación no están recomendadas en pacientes pediátricos con síntomas leves o asintomáticos por COVID positivo. Sí está indicada la radiografía en pacientes que tuvieron un cuadro moderado a severo. Esta es la bibliografía que utilizamos para esta presentación.
tenemos una pequeña evaluación práctica basada en lo que acabamos de comentar. Y me gustaría que, en base a la imagen que estamos mostrando, digan si tienen COVID o no tiene COVID. Caso 2, ahí lo pueden ver, el paciente femenina de 14 años de edad, sin antecedentes móviles conocidos, la cual viene por presentar fiebre elevada en 4 días de evolución, cefalea, vómito en 10 ocasiones, con dificultad respiratoria de igual data y dolor en epigastrio. Se realiza una radiografía de tórax y análisis de laboratorio con leucocitosis. ¿Tenía indicación este paciente de una radiografía de tórax? ¿Es un COVID o no es COVID? Gracias por su atención. Les invitamos a que nos sigan la página de Instagram que hemos diseñado donde vamos a estar subiendo casos clínicos del hospital en el departamento de imágenes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en este segundo día de nuestra 7ª jornada científica. Gracias por su tiempo dedicado y esperamos que le haya gustado la programación del día de hoy. Los esperamos mañana, que sigan con nosotros en nuestro último día de la jornada.